Isabel I de Castilla fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479, por su matrimonio con Fernando de Aragón. También ejerció como señora de Vizcaya. Se conoce también como Isabel la Católica, título que le fue otorgado a ella y a su marido por el Papa Alejandro V mediante la bula Si Convenit, el 19 de diciembre de 1496. Es por lo que se conoce al matrimonio real con el nombre de Reyes Católicos, título que usarían en adelante prácticamente todos los reyes de España. Se casó el 19 de octubre de 1469 con el príncipe Fernando de Aragón. Por el hecho de ser primos segundos necesitaban una bula papal de dispensa que solo consiguieron de Sisto IV a través de su enviado el cardenal Rodrigo Bourya en 1472. Ella y su esposo Fernando conquistaron el reino nazarí de Granada y participaron en una red de alianzas matrimoniales que hicieron que su nieto, Carlos, heredase las coronas de Castilla y de Aragón, así como otros territorios europeos, y se convirtiese en emperador del Sacro Imperio Romano. Isabel y Fernando se hicieron con el trono tras una larga lucha, primero contra el rey Enrique IV y de 1475 a 1479 en la Guerra de Sucesión Castellana contra los partidarios de la otra pretendiente al trono, Juana. Isabel reorganizó el sistema de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes ostentaban los nobles, reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro y predecesor en el trono, Enrique IV. Tras ganar la Guerra de Granada, los reyes católicos expulsaron a los judíos de sus reinos. Concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendría como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la creación del Imperio Español. Vivió 53 años, de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón al lado de Fernando II. Desde 1974 es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica, y su causa de beatificación está abierta. Biografía. Infanta de Castilla. Nacimiento. Primeros años. Traslado a la corte. Revuelta de los nobles. Acuerdos matrimoniales. El soporte del águila de San Juan con nimbo fue usado ya en 1473 en el escudo de armas de Isabel siendo aún princesa. El lema o mote, tanto monta. Explicaba la divisa personal de Fernando II de Aragón, que adoptó un yugo con un nudo cortado en alusión al nudo gordiano, que tanto daba desatarlo como tajarlo. La divisa propia de la reina era el haz de flechas. Tras la unión de coronas, estos dos elementos pasaron al blasón común, que tomó elementos heráldicos de los dos consortes. Ya desde los 3 años, Isabel había estado comprometida con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Sin embargo, Enrique IV rompió este acuerdo, 6 años más tarde, para comprometerla con Carlos, príncipe de Viana. El matrimonio no llegó a consolidarse, por la férrea oposición de Juan II de Aragón. También fueron infructuosos los intentos de Enrique IV por desposarla con el rey Alfonso V de Portugal, primo en segundo grado de Isabel y casi 20 años mayor que ella. En 1464, logró reunirlos en el monasterio de Guadalupe, pero ella le rechazó, alegando la diferencia de edad entre ambos. Más tarde, cuando contaba 16 años, Isabel fue comprometida con Pedro Girón, de 43 años, maestre de Calatrava y hermano de Juan Pacheco, pero Girón murió por causas desconocidas mientras realizaba el trayecto para encontrarse con su prometida. El 18 de septiembre de 1468, Isabel fue proclamada princesa de Asturias por medio de la Concordia de los Toros de Guisando, revocando Enrique IV de este modo el anterior nombramiento de su hija Juana. Tras la ceremonia, Isabel pasó a vivir en Ocaña, en contacto estrecho con la corte. Enrique IV convino de nuevo el enlace entre Isabel y el duque de Braganza y rey de Portugal, Alfonso V,
ya que en el Tratado de los Toros de Guisando se había acordado que el matrimonio de Isabel debía celebrarse con la aprobación del monarca castellano. La propuesta entrañaba también el proyecto de casar a su hija Juana con el príncipe heredero Juan, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera, Isabel sería trasladada al reino vecino y, a la muerte de su esposo, los tronos de Portugal y de Castilla pasarían a Juan II de Portugal y su esposa, Juana. Isabel se negó. Tras esto, el rey trató de que se desposara con el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. De nuevo Isabel se negó. El monarca francés pidió entonces la mano de Juana para su hermano, el duque de Guyena. Luis XI quería alejar al duque de su entorno por suponer una amenaza para él. Los esponsales se realizaron en 1470 en Medina del Campo, pero el duque murió en 1472 de tuberculosis, antes de conocer a la novia. Mientras tanto, Juan II de Aragón trató de negociar en secreto con Isabel la boda con su hijo Fernando. Isabel y sus consejeros consideraron que era el mejor candidato para esposo, pero había un impedimento legal, ya que eran primos segundos. Necesitaban, por tanto, una bula papal que les exonerara de la consanguinidad. El Papa, sin embargo, no llegó a firmar este documento, temeroso de las posibles consecuencias negativas que ese acto podría traerle al atraerse la enemistad de los reinos de Castilla, Portugal y Francia, todos ellos involucrados en negociaciones para desposar a la princesa Isabel con otro pretendiente. Personas del entorno de Isabel falsificaron una supuesta bula emitida en junio de 1464 por el anterior Papa Pío II, a favor de Fernando, en la que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con la que le uniera un lazo de consanguinidad de hasta tercer grado. Isabel aceptó y se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera, el 5 de marzo de 1469. Para los esponsales y ante el temor de que Enrique IV abortara sus planes, en mayo de 1469 y con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso, que reposaba en Ávila, Isabel escapó de Ocaña, donde era custodiada estrechamente por don Juan Pacheco. Por su parte, Fernando atravesó Castilla en secreto, disfrazado de mozo de mula de unos comerciantes. Finalmente, el 19 de octubre de 1469 contrajeron matrimonio en el Palacio de los Vivero de Valladolid. El matrimonio costó a Isabel el enfrentamiento con su hermanastro el rey. En 1471 el Papa Sisto IV envió al cardenal Rodrigo de Borja a España como legado papal para arreglar diversos asuntos políticos en la península, entre ellos este enlace. Con él trajo la bula de Simancas, que dispensaba de consanguinidad a los príncipes Isabel y Fernando. Borja negoció con ellos, les daría la bula a cambio de que ellos le concedieran la ciudad de Gandía a su hijo Pedro Luis. Isabel y Fernando cumplirían su parte del trato en 1485. Reinado. Al morir el rey Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. Estalló entonces la guerra de sucesión castellana entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juana. El Tratado de Alcacobas puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de Castilla a cambio de ciertas concesiones a Portugal. Tras la guerra Isabel mandó construir el monasterio de San Juan de los Reyes. Instruyó a sus hijos en que tenían unas obligaciones por su rango de hijos de reyes, y que debían sacrificarse mucho por ese motivo. Los llevó consigo durante las campañas militares, pero también veló siempre por su bienestar, como lo prueba su valor ante el motín que tuvo lugar en el Alcázar de Segovia en 1476. Allí tenían instalada los reyes la corte y allí vivía, en el Alcázar, su primogénita Isabel bajo la protección y cuidado de su amiga Beatriz de Bobadilla y de su esposo, el alcaide Andrés Cabrera. Este era de origen judío, lo que en aquella época era fuente de tensiones raciales, y se le acusaba de querer aprovecharse de la confianza que los reyes le tenían, además de acusarle de malversación de fondos y de tiranía. El tumulto se convirtió en motín cuando unos provocadores,
disfrazados de campesinos y con armas ocultas, arengaron a la población para destituir al alcaide. Hacia el alcázar se dirigió una masa de gente furiosa, armada con herramientas de campesinos, palos y piedras. La reina se encontraba con el cardenal Mendoza cuando se enteró de lo ocurrido, pero ni uno ni otro tenían tropas suficientes para defender la plaza. Temerosa del riesgo que podía correr su hija, la reina subió a su caballo y, acompañada por 3 guardias, cabalgó 60 kilómetros hasta Segovia. A la entrada, el obispo intentó detenerla por el gran peligro que corría, pero Isabel desoyó el consejo y avanzó hasta el alcázar. Entró y dejó las puertas abiertas para que entraran todos los amotinados para exponerle sus quejas. Tras estudiar las quejas, mantiene en el puesto a Andrés Cabrera. El pueblo de Segovia le guardó fidelidad a partir de ese momento. Durante las campañas militares de Fernando, la reina estuvo siempre en la retaguardia, acompañada de sus hijos y pendiente de proveer lo necesario. Su ayuda fue decisiva para la victoria castellano-aragonesa en la Guerra de Granada, como lo demuestran los hechos de la rendición de Baza. Sucedió que la ciudad llevaba cercada bastante tiempo, pero la población no quería rendirse y los soldados cristianos comenzaban a desmoralizarse por el largo asedio. El rey Fernando pide a su mujer que se presente en el campo de batalla para levantar la moral de las tropas. Así lo hace Isabel, haciéndose acompañar de varias damas y de su primogénita Isabel. El impacto de su presencia fue inmediato, no solo para las tropas cristianas, sino para la población asediada que inició su rendición, pero no ante el rey guerrero, sino ante la valerosa reina. Además, Isabel fue la precursora del hospital de campaña, al hacerse acompañar de personal médico y ayudantes para atender a los heridos en el campo de batalla. Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de la corte y los científicos. Durante el reinado común con Fernando se produjeron hechos de gran trascendencia para el futuro del reino, como el establecimiento de la Santa Inquisición, la creación de la Santa Hermandad, la incorporación del Reino Nazarí de Granada, así como la unificación religiosa de la corona hispánica, basada en la conversión obligada de los judíos, so pena de muerte o expulsión y más tarde de los musulmanes. Tras el descubrimiento de América en 1492 comenzó el proceso de evangelización de los indígenas nativos, confiándole esta tarea a los monjes paulinos húngaros, que se marcharon a las nuevas tierras en los próximos viajes de Colón. Los reyes se preocuparon por la conversión y el trato justo de los amerindios. Limitaron la esclavización de los indígenas, iniciada por Colón a los casos previstos en las leyes castellanas de la época, y prohibieron, con poco éxito, el repartimiento de indios entre los españoles asentados en el Caribe. Tras el fallecimiento el gobernador Obando aprovechó el vacío de poder para instaurar la institución de la encomienda en la isla española. Isabel y Fernando firmaron con Portugal el Tratado de Tordesillas que delimitó sus esferas de influencia en el Océano Atlántico. Por deseo de los comerciantes urbanos creó la Santa Hermandad, cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho más seguras para el comercio y la economía. Para sus campañas militares contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, que intervino en la conquista de Granada, en las 2 primeras guerras de Italia y en la toma de Cefalonia. Dada la histórica implicación de la Corona de Aragón en Italia y por otra serie de razones, Fernando e Isabel recibieron el título de Reyes Católicos, otorgado por el Papa Alejandro V, mediante la bula Si Convenit, de 19 de diciembre de 1496. Dicho título fue heredado por los descendientes en el trono, poseyéndolo actualmente el rey Felipe VI de España. El Papa Alejandro V le concedió la distinción honorífica de Rosa de Oro de la Cristiandad en 1500. Al final de sus días, las desgracias familiares se cebaron con ella. La muerte de su madre Isabel, su único hijo varón y el aborto de la esposa de éste, la muerte de su primogénita y de su nieto Miguel, la presunta locura de su hija Juana y los desaires de Felipe el Hermoso, la marcha de su hija María a Portugal tras casarse con Manuel I de Portugal y la incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte de su esposo inglés,
la sumieron en una profunda depresión que hizo que vistiera de riguroso luto el resto de su vida. Muerte. Estaba la corte en Medina del Campo, cuando se declaró la grave enfermedad, una hidropesía, dijo como testigo Pedro Mártir. Consciente del desenlace, mandó que las misas por su salud se tornaran por su alma, pidió la extrema unción y el Santísimo Sacramento. Habiendo otorgado testamento a 12 de octubre, falleció poco antes del mediodía del 26 de noviembre de 1504, en el Palacio Real. Primeramente fue inhumada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra, el 18 de diciembre de 1504, en una sencilla sepultura, según su deseo. Poco después, sus restos mortales, junto con los de su esposo Fernando el Católico, fueron trasladados a la Capilla Real de Granada. Su hija Juana y el marido de ésta, Felipe el Hermoso, también reposan allí. Asimismo se enterró en este lugar a su nieto Miguel de la Paz, hijo del rey Manuel I de Portugal, y a la infanta Isabel de Aragón, quien falleció poco antes de cumplir los 2 años de edad. En el Museo de la Capilla Real se encuentran la corona y el cetro de la reina, quien además dotó a la capilla de un importante grupo de cuadros, de Sandro Botticelli, Dirk Bouts, Rogier van der Weyden y Hans Memling, entre otros, y muchas de sus pertenencias personales. Testamento y sucesión. En su testamento la reina estipuló que, si bien la heredera del trono era su hija Juana, el rey Fernando administraría y gobernaría Castilla en su nombre al menos hasta que el infante Carlos, primer hijo varón de Juana, cumpliera 20 años. Después de los hijos de Juana, la línea sucesoria pasaría a María, la hija menor de Isabel, y solo después a Catalina. Sin embargo, la nobleza castellana no apoyó a Fernando y éste optó por retirarse a Aragón. El gobierno de Castilla quedó entonces para el rey Felipe I, esposo de Juana, pero a los pocos meses murió repentinamente, y ello llevó a que Fernando fuese nombrado de nuevo regente. Juana fue encerrada en Tordesillas por su padre, que gobernó Castilla hasta su muerte en 1516. Le sucedió Carlos, hijo de Juana y nieto de Isabel y Fernando. Por otra parte, en su testamento Isabel les pidió a sus sucesores que se esforzasen en conquistar para el cristianismo el norte de África, continuando la reconquista peninsular, y que se convirtiese al cristianismo a los habitantes de América y se les tratase justamente. El testamento original de la reina se conserva en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Una copia se envió al Monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada. Y otra, a la Catedral de Toledo, aunque desde 1575 pasó al Archivo General de Simancas. En 1864 Eduardo Rosales representó el momento en el que la reina dicta su testamento en el cuadro Doña Isabel la Católica dictando su testamento. Posteridad. Durante los siglos XVI y XVII la figura de Isabel fue relativamente eclipsada en la memoria histórica por la de su marido, el rey Fernando, al que los cronistas de aquellos tiempos pintaban de magnánimo, afable, templado y dispuesto a negociar, en contraste con el rigor e inflexibilidad que se proyectaba en los retratos de Isabel. A principios del siglo XIX Diego Clemencín escribió un elogio de la reina católica, que por primera vez se centró en la figura de la reina, a la que colmó de virtudes, relegando a su marido a un segundo plano. Esta obra influyó en todos los historiadores siguientes hasta al menos mediados del siglo XX. En 1815 el rey Fernando VII, tras regresar a España y restaurar el absolutismo, creó la Orden de Isabel la Católica, alta condecoración que sigue otorgando en la actualidad el gobierno español. Más tarde, los liberales y románticos españoles del siglo XIX tendieron a tener una imagen positiva de los reyes católicos, a los que consideraban los últimos monarcas nacionales. A partir de 1938, la dictadura de Francisco Franco utilizó profusamente en su propaganda la figura y los símbolos de Isabel la Católica. En 1952 fue publicado por vez primera el texto de la bula Si Convenit, que otorgaba a Isabel y Fernando el título de católicos. En 1958 José García y Goldaraz, arzobispo de Valladolid, inició el proceso para la beatificación de Isabel.
creó un equipo de historiadores españoles a los que encargó escribir sobre los puntos más conflictivos de la biografía de la reina. Luis Suárez Fernández se encargó de la expulsión de los judíos y como resultado de su trabajo publicó varios libros. Otros miembros del equipo fueron Antonio Rumeu de Armas y Miguel Ángel Ladero Quesada. El historiador István Estastri ha denunciado que los partidarios de la beatificación o algunos nacionalistas españoles han hecho desaparecer documentos históricos de los archivos que podían comprometer la legitimidad de Isabel como reina. El proceso de beatificación sigue su curso en la actualidad, sostenido por el apoyo económico de los herederos del empresario español radicado y fallecido en México Pablo X. Los partidarios de Isabel achacan que la Santa Sede no la haya beatificado a la oposición de un grupo de presión judío. Descendencia. Isabel tuvo al menos 7 hijos con Fernando. Isabel, princesa de Asturias, contrajo matrimonio con el infante Alfonso en 1490, pero este murió el año siguiente. Isabel inicialmente no quiso acceder a un nuevo matrimonio, pero en 1497 contrajo nuevas nupcias con el tío del fallecido, Manuel, que fue rey de Portugal con el nombre de Manuel I, el Afortunado. Fue reina de Portugal entre 1497 y 1498, y murió en el parto de su primer hijo Miguel de Paz. Juan, príncipe de Asturias. En 1497, contrajo matrimonio con Margarita de Austria, murió de tuberculosis poco después. Tuvo una hija póstuma que nació muerta. Margarita se fue de España y se encargó por un tiempo de su sobrino Carlos, futuro emperador Carlos V. Juana I de Castilla, princesa de Asturias, reina de Castilla con el nombre de Juana I, y popularmente conocida como Juana, la Loca. En 1496, contrajo matrimonio con Felipe, el Hermoso, de Habsburgo. Con él entró una nueva dinastía en España, la de los Habsburgo, que formaban la Casa de Austria. Su primogénita fue Leonor de Austria. En 1500 Juana fue por segunda vez madre, esta vez de su primer hijo varón, el futuro Carlos I, quien la sucedería y sería también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. En 1503, dio a luz a Fernando, sucesor de Carlos en el Sacro Imperio como Fernando I, y restauró la rama austríaca imperial de la Casa de los Austrias. Mentalmente afectada por la muerte de su marido, fue recluida por su padre Fernando en Tordesillas, donde murió. María, contrajo matrimonio en 1500 con el viudo de su hermana Isabel, Manuel I de Portugal, el Afortunado. Fue madre de 10 hijos, entre ellos, Juan III, Enrique I de Portugal y la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Catalina, contrajo matrimonio con el príncipe Arturo de Gales en 1502, que murió pocos meses después de la boda. En 1509 se desposó con el hermano de su difunto marido, que sería Enrique VIII. Por lo tanto se convirtió en reina de Inglaterra, fue madre de la reina María I de Inglaterra. María Tudor además tuvo un aborto, de un varón, el 31 de mayo de 1475, en la localidad de Cebreros y un bebé mortinato, gemelo o mellizo de María. Las fuentes no son unánimes con respecto a su sexo. Ancestros. Títulos. Semblanza de la reina. De ella, los cronistas contemporáneos dijeron: Pedro mártir de Anglería, su modestia personal y mansedumbre admirables, del reino sorprende que sea admirable, pues leemos en las historias incontables ejemplos de hombres justos, fuertes, dotados de virtud, incluso sabios. Pero ella, ¿quién me encontrarías tú entre las antiguas, de las que empuñaron el cetro, que haya reunido juntas en las empresas de altura estas 3 cosas, un grande ánimo para emprenderlas, constancia para terminarlas y juntamente el decoro de la pureza? Esta mujer es fuerte, más que el hombre más fuerte, constante como ninguna otra alma humana, maravilloso ejemplar de pureza y honestidad. Nunca produjo la naturaleza una mujer semejante a esta. No es digno de admiración que lo que siempre fue extraño y ajeno a la mujer, más que lo contrario a su contrario,
eso mismo se encuentre en esta ampliamente y como si fuera con natural a ella. Hernando del Pulgar, muy buena mujer, ejemplar, de buenas y loables costumbres. Nunca se vio en su persona cosa incompuesta, en sus obras cosa mal hecha, ni en sus palabras palabra mal dicha, dueña de gran continencia en sus movimientos y en la expresión de emociones, su autodominio se extendía a disimular el dolor en los partos, a no decir ni mostrar la pena que en aquella hora sienten y muestran las mujeres, castísima, llena de toda honestidad, enemicísima de palabras, ni muestras deshonestas, mague muy cerimoniosa en los vestidos e arreos, en sus estrados e asientos, en el servicio de su persona, quería ser servida de homes grandes e nobles, con grande acatamiento e humillación. Por esta condición le era imputado algún vicio, diciendo ser pompa demasiada. Lucio Marineo Sículo, y no fue la reina de ánimo menos fuerte para sufrir los dolores corporales. Ni en los dolores que padecía de sus enfermedades, ni en los del parto, que es cosa de grande admiración, nunca la vieron quejarse, antes con increíble y maravillosa fortaleza los sufría y disimulaba, aguda, discreta, de excelente ingenio, habla bien y cortésmente. Andrés Bernaldez, fue mujer muy esforzada, muy poderosa, prudentísima, sabia, honestísima, casta, devota, discreta, verdadera, clara, sin engaño. ¿Quién podría contar las excelencias de esta cristianísima y bienaventurada reina, muy digna de loa por siempre? Allende de ella ser castiza y de tan nobilísima y excelentísima progenie de mujeres reinas de España, como por las crónicas se manifiesta tuvo ella otras muchas excelencias de que nuestro Señor la adornó, en que excedió y traspasó a todas las reinas así cristianas que antes de ella fueron, no digo tan solamente en España mas en todo el mundo, de aquellas por quien su memoria y fama vive, de aquellas por sola una cosa que tuvieron o hicieron vive y vivirá su memoria, pues cuanto más ha de vivir la memoria y fama de reina tan cristianísima, que tantas excelencias tuvo y tantas maravillas nuestro Señor, reinando ella en sus reinos, por ella hizo y obró. Gonzalo Fernández de Oviedo, verla hablar era cosa divina, el valor de sus palabras era con tanto y tan alto peso y medida, que ni decía menos, ni más, de lo que hacía al caso de los negocios y a la calidad de la materia de que trataba. Diego Enríquez del Castillo, prudente y de mucho seso. Diego de Valera, llena de humanidad. Alfonso de Palencia, bondadosa, mujer de pudor y pureza en sus costumbres, inteligente. Alonso Flores, de mirar gracioso y honesto. Fernando el Católico, en su testamento, declaró que, era ejemplar en todos los autos de virtud y del temor de Dios. Fray Francisco Jiménez de Cisneros, su confesor, alababa, su pureza de corazón, su gran corazón y grandeza de alma. La relacione de un embajador veneciano que estuvo en la corte de Fernando e Isabel, afirma que la soberana tenía una estridula vox. Es decir, que ésta poseía un tono chillón, estridente en cuanto a su apariencia física. Isabel tenía la piel tan clara que parecía blanca, los ojos de color azul verdoso, y el pelo entre rojizo dorado y cobrizo, rasgos que compartían algunas de sus hijas, en especial Catalina. Véase también. Tabla cronológica de reinos hispánicos. Orden de Isabel la Católica. Escudo de los Reyes Católicos. Anexo, Isabel I de Castilla en el cine y la televisión. Notas. Referencias.